Esta es la asignatura química de códigos 8301 y 6301 según la carrera. La materia hoy es común a todas las ingenierías, a excepción de ingeniería química. Esta primera teórica contiene un repaso de lo visto en el ciclo básico común, con algunos agregados y una visión más universitaria de la química. Debido a la situación imperante, se subirán al campus teóricas virtuales con notas y narración. Hay varios libros que pueden recomendarse, como se muestra en la diapositiva. Desde el punto de vista teórico, abarcaremos los contenidos de esta asignatura con clases consecutivas que iremos subiendo al campus una vez grabado el audio respectivo. Si el material fuera muy pesado, se entregará en fracciones. Deberán utilizar la tabla periódica de los elementos. Se considera que los alumnos que cursan esta materia ya poseen los conocimientos necesarios para manejarla. Introducción a la ciencia 1. El inicio de la tecnología humana se reconoce con el dominio del fuego y la creación de armas, utensilios y herramientas. A los efectos de entender el mecanismo creativo desarrollado por el hombre a lo largo de la historia, debemos repasar la evolución de los conocimientos registrados desde el comienzo de los tiempos, a grandes rasgos. En un principio, se hablaba de dioses que tenían la potestad de manejar los fenómenos naturales, como Zeus hacía con los rayos producidos por las tormentas, y se distinguían 4 elementos constitutivos de todo lo que existía: agua, aire, tierra y fuego. Corría el siglo V a.C. cuando un filósofo llamado Anaxágoras introduce la idea de que todas las cosas estarían formadas por partículas elementales, que llamó espermata, y que significaba semillas en griego. A él se le atribuyen las explicaciones racionales de los eclipses y de la respiración de los peces, como también investigaciones sobre la anatomía del cerebro. Anaxágoras había enseñado en Atenas durante unos 30 años, cuando se exilió tras ser acusado de impiedad por sugerir que el Sol era una masa de hierro candente y que la Luna era una roca que reflejaba la luz del Sol y procedía de la Tierra. Esta idea fue continuada y formalizada por Leucipo y fundamentalmente Demócrito, a quien se le atribuye la primera idea del átomo. Al negar a los dioses y presentar a la materia integrada por átomos, una palabra griega que significaba lo que no puede ser dividido, Demócrito pasó a la historia como el primer ateo y materialista. Según él, los cambios y fenómenos que se observaban se debían a la naturaleza y al hombre, no a la magia. Demócrito es bien conocido por su teoría atómica, pero también fue un excelente geómetra, ciencia que enseñaba a sus discípulos. La teoría propuesta por Leucipo y Demócrito no tuvo gran aceptación entre los filósofos griegos y romanos, de modo que el átomo fue olvidado. La teoría de que el universo estaba compuesta por 4 elementos resultó mucho más popular, aceptada y también propagada por eruditos como Aristóteles. Más allá de esta posición errónea y debido al soporte general, Aristóteles es considerado uno de los grandes mentores de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. A partir de mediados del siglo XV, los científicos de la época, reconocidos como alquimistas, comienzan a experimentar con gases, vocablo introducido por Van Helmont, que aludía al desorden. Experimentaban con gases en condiciones ideales, considerando que ese material no podía existir en estado líquido o sólido. En esa época no existía equipamiento como para alcanzar muy altas presiones ni muy bajas temperaturas, al menos en los laboratorios.
Para experimentar a nivel macroscópico con tantas partículas, surge el concepto de mol. Un mol contiene 6,02 por 10 elevado a la 23 partículas, cifra que se conoce como el número de Avogadro. Con el objeto de uniformizar las experiencias, se definen las condiciones normales de presión y temperatura para gases, que, actualmente, la IUPAC toma en 273,15 Kelvin y 10 a la quinta pascal, que es casi una atmósfera. Un mol de gas ideal ocupa 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Clapeyron deduce la ecuación general de los gases. P por B es igual a nRT, unificando las experiencias reportadas por los científicos de la época. Para mezclas de gases ideales, la presión de cada uno de ellos se calcula con la misma ecuación, y la presión total del sistema es la suma de las presiones parciales de todos los gases que integran la mezcla. Tan fuerte y consistente fue la prédica de Aristóteles que tenemos que remontarnos hasta comienzos del siglo XIX para que un profesor inglés, John Dalton, recuperara las ideas de Demócrito y compañía y formulara la nueva teoría atómica. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades macroscópicas. Un compuesto es una sustancia que está formada por átomos distintos combinados. Hacia fines del siglo XIX, Max Ludwig Planck introduce la idea de que la energía está cuantizada y hay que esperar hasta la década de 1930 para que la existencia de partículas subatómicas como el electrón, el protón y el neutrón fueran ampliamente aceptadas en el mundo científico. El primer modelo consistente de átomo que permitía explicar varios fenómenos experimentales fue introducido por Joseph John Thomson. El átomo era, según su entender, una esfera de carga positiva que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, que estaban incrustados en ella. La idea le surgió mientras miraba una torta con frutas secas en su parte superior. Utilizando un tubo de rayos catódicos, logró determinar la relación entre la carga y la masa del electrón. Los electrones emitidos por un cátodo se aceleraban hacia una placa positiva agujereada. Los que pasaban por el agujero ingresaban luego a una zona afectada por un campo magnético y uno eléctrico perpendiculares entre sí. Regulando la intensidad de ambos campos, lograba que los electrones no se desviaran, e igualando sus intensidades en esta situación, consigue determinar la relación entre la carga y la masa del electrón. Posteriormente, Ernest Rutherford bombardeó una placa de oro con iones de helio 2+, conocidos como partículas alfa, evidenciando que algunas de esas partículas rebotaban con ángulos de prácticamente 180 grados, de donde dedujo que la carga positiva estaba concentrada en un núcleo central. En 1913, Niels Bohr, alumno de Rutherford, imaginó el átomo con un núcleo positivo y los electrones circulando en órbitas alrededor de él. En 1924, Louis de Broglie propuso que los electrones se movían en una trayectoria ondulatoria, introduciendo por primera vez la dualidad onda-partícula. En 1925, Erwin Rudolf Schrödinger desarrolla una ecuación de onda que permite explicar el espectro de emisión del hidrógeno. Casi al mismo tiempo, Werner Karl Heisenberg anuncia el principio de incertidumbre
afirmando que no es posible determinar la trayectoria del electrón. Claro, para ver una cosa, la luz debe rebotar en ella y volver hacia nuestros ojos. Entonces, para ver el electrón, había que pegarle con un fotón y eso alteraba su trayectoria. Esto lleva al concepto de orbital, que es la región donde es más probable encontrarlo. La estructura submicroscópica determina las propiedades macroscópicas de todas las sustancias que nos rodean. Vemos aquí una celda unitaria de cloruro de sodio, la molécula de agua, la de hidrógeno, una porción de metal con sus electrones libres, una de aire que es una mezcla integrada mayormente por nitrógeno y oxígeno, y una de dióxido de silicio, el principal componente de las rocas. Desde hace muchos años se conocen dos variedades alotrópicas del carbono: el grafito, en forma de capas de hexágonos con uniones covalentes entre átomos que están unidos entre sí por fuerzas de Van der Waals, y el diamante, una estructura piramidal donde todos los carbonos están unidos a otros 4 carbonos formando una red tridimensional covalente. Esta variedad alotrópica es una de las estructuras más fuertes que existen en la naturaleza. El carbono grafito es la forma más estable. Sus enlaces relativamente débiles entre capas hacen que éstas puedan desprenderse e impregnar el papel. Hacia fines del siglo pasado se descubrieron los fullerenos, que son moléculas compuestas por carbono que pueden adoptar una forma geométrica que recuerda a una esfera, un elipsoide, un tubo o un anillo. Los fullerenos son similares al grafito, compuesto de hojas de anillos hexagonales enlazadas, pero conteniendo anillos pentagonales y a veces heptagonales, lo que impide que la hoja sea plana. Los fullerenos son la tercera forma molecular estable conocida del carbono, junto al grafito y el diamante. La lons-ladeíta es una red tridimensional de átomos de carbono unidos entre sí formando hexágonos, que presenta mayor dureza que el diamante. Se trata también de un descubrimiento reciente. Repasamos la estructura de Lewis y la fórmula desarrollada del metano. Espacialmente, el carbono se encuentra en el centro de una pirámide de base triangular que tiene en sus vértices los 4 átomos de hidrógeno. Lo mismo para el etano. Ahora son 2 pirámides unidas por el vértice. Aquí vemos moléculas más complejas de carbono combinado con otros elementos, como el benceno o los aminoácidos, que constituyen las proteínas. Y moléculas aún más complejas, como la glucosa o el ADN. Se define energía de ionización como la energía necesaria para separar un electrón de un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental. Cada elemento de la tabla periódica tiene un valor de energía de ionización que permite saber cuál elemento necesita menos energía para transformarse en un ion monopositivo. Se define la afinidad electrónica como la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental captura un electrón y forma un ion mononegativo. Los valores negativos indican que el átomo pierde energía.